Es de suma importancia conectarnos con nosotros mismos, dándonos una perspectiva diferente en la vida y descubrir la poderosa herramienta del amor. Una luz que nos guíe por el camino para saber quiénes somos en realidad. Hola, soy Susan Powell. Sobreviví a un cáncer. Me encantaría compartir contigo mi experiencia de vida. Aquí, en Sendero de Luz. Bienvenidos a Sendero de Luz. Hoy vamos a hablar de la multidimensionalidad del ser humano, que hoy en día no es nada fácil ser humano. Entonces, ¿qué hacemos aquí viviendo en este planeta supuestamente suspendidos en medio de un universo entero? Pues tenemos que recapitular. Ya no estamos aquí simplemente viviendo una experiencia en nuestro día a día como seres humanos, sino estamos yendo hacia un destino precioso, lo que podemos llamar nuestro hogar. Si somos seres humanos, ¿qué significa ser humano? Tenemos obviamente un cuerpo físico, tenemos un corazón, tenemos una mente que siempre tiene la tendencia a analizarlo todo, pero tenemos otra parte, esa parte multidimensional. ¿Y qué significa eso? Es una parte de nuestra existencia como un individuo, formando parte de un colectivo, y somos seres eternos. Tenemos una mente física que pertenece a este cuerpo físico, pero tenemos otra parte, esa parte intuitiva, lo que yo llamo la supermemoria. Es algo que reside en esta parte, aquí, lo que señalo, lo que conocemos como la sede del alma. ¿No tienes esas experiencias que puedes recordar en algún momento cuando alguien dice, tú, ¿quién eres? Y tú haces, ¿yo? ¿Y qué hacemos? ¿Yo? Nos señalamos aquí a lo que llamo la mente estúpida, porque esta mente cree que lo sabe todo. ¿O acaso hacemos, ¿yo? ¿Qué me hablas a mí? ¿Por qué señalamos aquí? ¿Qué hay aquí realmente? Señalamos a quién eres tú realmente. Yo soy esta. ¿Y aquí qué hay? La sede del alma, lo que algunos llaman el yo superior, el ser espiritual, pero también lo podemos llamar la supermemoria. Si aquí hablamos de una memoria física, es la memoria que almacena esa información que acumulamos aquí en nuestra vida física, desde que uno nace hasta su partida del mundo. Y aquí se queda almacenado como software, datos. Si nos comparamos con un ordenador o una computadora, pues necesitamos tener también una memoria donde se almacena todo, ese disco duro. Y aquí está en el ser humano, formando parte del colectivo de toda nuestra existencia aquí como seres espirituales, también viviendo experiencias multidimensionales, experiencias del colectivo, todos juntos. Pues aquí, en esta supermemoria, es donde se almacena toda esa información. Si queremos acceder a esa parte nuestra, tenemos que aprender a desconectar la mente física, esa parte que quiere saberlo todo. Realmente no. Cuando queremos remitirnos simplemente a la mente para analizar lo físico, estamos realmente limitando nuestra experiencia. Es muy importante hoy en día abrir esa mente, admitir que puedan entrar otras informaciones, otras experiencias, pero si negamos esa realidad aquí en la mente, estamos negando que puede haber otra cosa más allá de simplemente una experiencia física en esta vida, con esta identidad, con este cuerpo físico, estas relaciones que compartimos con otros seres humanos. ¿Nos vamos a quedar con solo eso? Pues va a ser que no, que ya toca despertarse.
toca recordar, toca unir todos esos puntos de esas experiencias que vamos acumulando, no solamente en esta vida, sino en toda nuestra existencia como seres humanos, pero más allá de simplemente lo que es la experiencia física. ¿Acaso has tenido esas experiencias que llamamos déjà vu? Esto ya lo he vivido. Esa persona me suena. Esa experiencia me vibra, me dice algo. Esa persona no la soporto y no sé por qué, porque ni siquiera la conozco. O esa persona me dice algo, me llama al corazón, me hace sentir mejor versión de quién soy yo realmente. ¿Hay una atracción física, una atracción mental, una atracción fatal? ¿Eso por qué existe? Porque algo has hecho, alguna relación has tenido con esa persona, quizás en otra vida, otra experiencia, otra era. ¿Y cómo lo vamos a saber? Seguramente lo hemos vivido en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando pasa tu ídolo por delante y dices, wow, ¿no? Donde pones la mano, pones la mano aquí y dices, ¡oh! ¡Me va a dar algo! ¡Ay! ¡Qué emoción! Que no me contengo, que no sé qué me pasa. Esa sensación de wow. Ese momento wow es lo que nos une con el todo. Ese subidón de energía. ¿Por qué? Porque tu alma te está hablando. Tu alma está indicándote que despierta, escucha, atiende a esa señal cuando pones la mano aquí. Ese punto que llamamos el chakra 4, o algunos lo llaman el chakra del corazón, gira de una manera que casi te quita el aliento. Te está diciendo, atiende, escucha, vibra, mira. Esa persona está ahí para decirte algo, esa experiencia está ahí para recordarte quién eres tú realmente. Por eso ahora en este proceso que estamos viviendo ahora en la humanidad, las personas estamos empezando a atender esas señales. Estamos empezando a escucharnos. Estamos observando qué es lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Dónde estás tú en ese proceso? ¿Prefieres seguir con tu rutina en el día a día? ¿Prefieres simplemente vivir en esa zona de confort? ¿O quieres escucharte? ¿Quieres despertarte? ¿Quieres saber quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué has venido a este mundo? ¿Por qué estás empezando a recordar quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? Esa es la experiencia, el camino del alma. ¿Qué pasa cuando dormimos y soñamos? Tenemos un cuerpo físico que nos acompaña en esta vida, pero también tenemos otro cuerpo, un cuerpo multidimensional. No tiene físico, es pura energía, viaja a través de esas multidimensiones. Pero ¿qué funciona en nuestro organismo que permite que luego ese cuerpo mental pueda salirse? Necesitamos ponernos en modo off, nos tenemos que apagar. Y eso pasa cuando nos tumbamos en la cama y empezamos a entrar en ese sueño dulce, nos abandonamos a ese sueño, la mente se apaga, el cuerpo se relaja y ese cuerpo mental sale y viaja. Algunas personas han tenido experiencias fuera del cuerpo porque han sido conscientes de esos viajes, lo que se llama un viaje astral, pero eso es una manera de aprender como práctica cómo relajar el cuerpo de tal forma de que puedas salir conscientemente y recordar y conducir esa actividad. Pero cada día necesitamos dejar que el cuerpo físico se recupere después de una actividad diaria. Por eso es necesario durante la noche que salgamos a nivel multidimensional.
Para poder recordar esos sueños, ¿cuántas veces, por ejemplo, nos hemos despertado y dicho, ay, es que tuve un sueño esta noche? Es que no sé, lo tengo ahí en la punta de la lengua, quisiera recordarlo. Y de repente ves un objeto o un detalle o escuchas una palabra y de repente te viene todo el flujo del recuerdo de ese sueño. ¿Por qué? Porque se ha perdido. A veces también cuando estamos soñando y alguien te despierta bruscamente o escuchas un ruido, una tormenta, y te sobresaltas y recuerdas todo el sueño de golpe. O quizás eres de esas personas que dice, pues yo nunca recuerdo los sueños, ¿por qué será? Ya quisiera yo recordar esos sueños. O has tenido muchas pesadillas o recuerdos de otras vidas o de repente un talento que brota en un sueño y dices, no veas cómo bailo y canto en mis sueños. Pues, ¿qué es lo que pasa realmente? En ese viaje, cuando sales de tu cuerpo físico, viajas a otras dimensiones, pero también todos esos viajes que se hacen a nivel multidimensional, cuando tú vuelves a tu cuerpo se queda todo grabado en tu supermemoria o lo que llamamos la sede del alma. Se queda ahí. Entonces, ¿cómo vamos a poder recordar qué es lo que hemos hecho? Hay una práctica para recordar tus sueños que lo que puedes hacer, dejas una libretita, un cuaderno en la mesita de noche, tienes un lápiz o un bolígrafo, lo dejas ahí y cuando te despiertas, no importa la hora que sea, pones bolígrafo a papel y empiezas a escribir lo último que recuerdas, aunque sea una imagen, una palabra, una frase, y verás como si por escritura automática toda esa información va saliendo y lo que en un principio fue un pequeño recuerdito se llenan folios y folios y folios de papel. Entonces empiezas a recordar dónde has estado, con quién has estado y qué experiencia has querido recordar esa noche. Grabándolo o anotándolo todo, algún día verás que esas informaciones que has recogido, esas escenas, esas prácticas durante esa noche, verás que tendrán relación, porque llegará un momento que todos se van a enlazar. Aunque parezca un sueño de esos loquitos que dices, no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo podría yo haber soñado semejante cosa? ¿No? Pero a la vez, en los sueños es curioso como seres multidimensionales, cuando estamos viviendo la experiencia en un sueño, que sabemos que podemos conducir el sueño conscientemente, ¿no? Te imaginas que viene tu super ídolo o super ídola y se acerca y sabes que está viniendo a pedirte un beso. ¿Qué es lo que haces? Dices, sí, te abres de brazos, te pones los labios y vas a besar a esa persona que piensas en la vida real. Eso sería imposible, ¿no? O llega un monstruo que viene a devorarte o atacarte o te vas a caer por un precipicio. ¿Y qué haces? Te despiertas de golpe porque dices, no va a ser, que no. Eres capaz de conducir tu sueño hacia donde tú quieres. Y eso es muy importante recordar porque esa misma capacidad de conducir nuestra realidad en un sueño, tenemos la misma capacidad de conducir nuestra vida en 3D, aquí y ahora. Las personas que llevamos un tiempo ahí en la conciencia, en el proceso del despertar, empezamos a empoderarnos recordando que realmente tenemos una gran capacidad como seres humanos, recordando que realmente somos seres espirituales. Y tenemos que salir del modo de ser personas con una limitación tan grande que nos impida avanzar realmente en nuestra evolución. Tenemos que abrirnos de mente como puertas de par en par y decir, yo puedo, es posible, y no limitar la experiencia. Si crees en algo,
lo creas. Si eres capaz de creer y crear en tus sueños, también lo eres capaz de realizar en la vida real. También, si eres capaz de soñar algo, imaginar algo, ilusionarte con algo, significa que está en el programa de tu vida, que puedes hacerlo. Atrévete a soñarlo, atrévete a ser tú, atrévete a explorar tu multidimensionalidad. Lo mismo cuando podemos soñar y vivir esas ilusiones, también podemos programarnos a la noche conscientemente y decir: esta noche voy a viajar a descubrir quién soy yo. Voy a viajar a preguntarme y buscar soluciones para mi vida. Tengo una curiosidad, quiero saber qué significa esa persona que está en mi vida. ¿Por qué aparece o por qué aparece tal persona de mi vida? Desaparece, aparece, desaparece, aparece. Pregúntate y lo vas a soñar y vas a descubrir el porqué de esa relación, el porqué de esa desaparición. Entonces, de alguna manera consciente estarás conduciendo tu vida conscientemente, despierto y también dormido. Así que nos invitamos ya a ser más conscientes, más poderosos. Vamos a vivir nuestra vida de una forma absolutamente consciente y despierto. Despierto, dormido y dormido, despierto. En el siguiente bloque vamos a hablar cómo conectarse contigo mismo. ¿Cómo conectarse con uno mismo? Anteriormente comentamos sobre lo que es el cuerpo físico y ese cuerpo mental. Pues hay otra parte que es lo que llamamos el campo magnético. Como podemos entender, algunas personas se refieren al el aura. ¿Conoces el aura? Ese campo magnético, somos seres electromagnéticos. Al igual que el planeta Tierra tiene su electromagnetismo, tiene su campo magnético, nosotros como seres humanos también tenemos un campo magnético. Ese campo magnético empieza a irradiarse desde el cuerpo mental. El cuerpo mental tiene un sistema de chakras, son puntos que giran. El chakra es una palabra sánscrita que significa rueda que gira. Entonces esos chakras principales, empezando por el 7 y el 6, el 5, 4, 3, 2 y el 1, son los chakras principales que podríamos decir que son como agujeros negros, giran, absorben energía, pero a la vez en esa actividad energética crean un campo magnético. Todos sabemos que el aura tiene sus colores. ¿Y esos colores de dónde salen? Si cada chakra gira con una velocidad, crea una frecuencia. Esa frecuencia crea también un color. Y sabemos que el campo magnético, el aura, tiene esas capas de distintos colores. Entonces, podemos utilizar el campo magnético para descubrir más allá de lo que es simplemente el cuerpo físico. Vamos a recordar algún momento, por ejemplo, estabas en una habitación, un cuarto, tranquilamente, y en ese silencio de repente sientes que alguien entra en la habitación y está detrás de ti. Y por tu sorpresa te das la vuelta y encuentras ahí un miembro de la familia que ha entrado silenciosamente. Si no ha hecho ningún tipo de sonido, ningún ruidito, ¿qué es lo que te ha hecho girar? No era simplemente una intuición, ¿no? Su campo magnético ha golpeado contra el tuyo, con lo cual ha hecho vibrar el campo magnético. Y eso es lo que te ha hecho la reacción de quién está ahí detrás, ¿no? Cuando estamos de buen humor, buen rollo, como se dice, de buena vibra, el campo magnético está brillante, está bien concentrado, es
casi como un globo, ¿no? que nos encierra. Y con la vibración del amor y la alegría viaja más, se expande más. Cuando uno está enamorado se dice, es que brillas, tus ojos brillan, tienes algo que no sabemos cómo definir. Entonces el campo magnético se está expandiendo porque todo el pilar de chakras, nuestros centros de energía más grandes, más potentes, más importantes, están girando a toda velocidad. Y eso es lo que nos da ese buen feeling. Pero cuando uno está deprimido, está triste, está de bajón, ¿cómo te sientes? Todo tu cuerpo, ¿no? la cara, la cabeza, todo se encoge, se entierra y el campo magnético se hace cada vez más chiquito. Algunos dicen poroso, si tiene fugas, tienes la facilidad para infectarte de tristeza, mal rollo, enfados, ira. Nada te hace sonreír. El campo magnético está apagado. Podemos utilizar el campo magnético para también evolucionar. Por ejemplo, cuando meditamos, el campo magnético se fortalece. Nos volvemos más nosotros mismos. Es una manera de conectarnos con nosotros mismos. Si el campo magnético no está compacto, brillante, la mente se dispersa. La persona que está muy dispersa, la mente no para de pensar, está constantemente con datos, información, pensando más allá del momento presente. No está en conexión consigo mismo. Siempre decimos, cuando está la mente volando por ahí, tienes mucho polvo en tu antena, no puedes hacer esa conexión. Por eso es tan importante cuidar el campo magnético, brillar, divertirse, enamorarse de la vida, ser feliz, escuchar música, bailar, risas, chistes, una buena comida, tu helado favorito. Cualquier gesto de mimo hacia ti mismo te da esa sensación de bienestar. No estás en un estado de rabia, de ira. Por lo tanto, en ese estado de gracia, en el presente, en esa, estás en tu centro, se puede decir, es el momento perfecto para inspirarte, el momento perfecto para sentirte conectado con tu ser. Por eso es una muy buena práctica meditar, dormir tus horas a la noche, tener una buena alimentación, buenos pensamientos. El poder de la intención tiene que fluir, porque lo que piensas, creas. Lo que crees, creas. Que tus intenciones sean muy positivas, porque eso te va a dar paz. Y si estás en paz, estás en armonía, tu mente se relaja, tu corazón bombea, hay una felicidad y tu campo magnético también se va a acompañar en todo ese proceso. Así que vamos hacia un equilibrio, el equilibrio, la alegría, paz en la mente, paz en el espíritu, paz en el corazón. Así que paz, armonía y alegría en tu vida, conexión